Muy buenas noches, hermanos. Comenzando esta noche, sentados en un café con Jesús, tenemos de invitada a nuestra hermana Zoraida de Barrera, que nos trae la palabra esta noche. Como todas las noches, vamos a comenzar nuestro programa como una oración. Zoraida, todo sube el micrófono para... Bueno, muchísimas gracias, Noé. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, te quiero dar gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque nos permites tener este encuentro contigo. Gracias porque eres tú el que nos llama y nos invita a que tomemos una tacita de café contigo. Gracias porque de esta manera nos podemos encontrar contigo, podemos platicar contigo, podemos reír contigo, podemos bromear contigo. Yo te quiero entregar este momento, Señor. Te queremos entregar nuestras familias, te queremos entregar también las personas que nos están escuchando a través de este medio. Te pido que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y que sea Él el que hable a través de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar este cafecito de esta noche preguntándole a nuestra invitada especial de lujo de Grupo San Juan. ¿Cómo fue que nace esta prédica, Zoraida? Esta prédica tan bonita que acabamos de escuchar. ¿Cómo es que nace en tu corazón el querer dar esta prueba de júbilo que el Señor nos deja? Pues, bueno, realmente cuando nació esta charla, fue hace poco relativamente, hace poco, pero era como cuando en oración el Señor me decía, tú ya tienes una historia conmigo, ¿verdad? O sea, ya tengo varios tiempos de estar en esta comunidad, entonces el Señor me decía, ya tienes un tiempo de estar conmigo, entonces, y tú me has conocido, ¿verdad? Me conociste a través de una prueba en tu vida, y era como que el Señor me decía, quiero que cuentes cómo me conociste, cómo llegaste cuando me conociste, qué hiciste cuando me conociste, o sea, qué ha pasado desde ese momento que me conociste hasta el día de hoy. Entonces, yo inclusive cuando el Señor me ponía esto, yo hasta le cuestioné y yo me recuerdo que le decía al Señor, pero es que yo creo que ya, o sea, no... O sea, el tiempo ya pasó, ¿verdad? O sea, ya no quiero como que yo creo que quizás no. Y, o sea, realmente el Señor me confirma y me dice, no, o sea, yo creo que precisamente eso de lo que tú has vivido, que hables, o sea, eso es porque vas a hablar de mí y va a ser la gloria mía que se va a manifestar. Y después yo dije, realmente, o sea, es así, ¿verdad? O sea, si no hubiese sido por Él, yo no estuviera aquí en este momento, ni siquiera estuviera en este programa, ¿verdad? Entonces, era como que el Señor me decía, cuenta lo que yo he hecho en tu vida. Y por eso es de que nació inclusive el título de la charla, de la prueba al júbilo. Interesante, Zoraida. Veo que tú nos explicas en esta charla cómo en tu testimonio personal haces un recorrido y nos haces una explicación muy clara. Y divides la charla en 5 partes muy importantes. Sí. Quisiera que habláramos de estas 5 partes en que tú divides tu charla para que nuestros oyentes, nuestros hermanos, se den cuenta de que cualquiera de nosotros que esté viviendo un momento o una prueba parecida o diferente, pero que lo agobie o lo tenga, como tú mencionas en la charla, con angustia, con tristeza, quebrantado, también puedan seguir el camino que tú seguiste para llegar a los brazos de Jesús. Así que quisiéramos escuchar que tú nos expliques cada una de esas 5 partes en que tu charla es dividida para efectos de entender que con el Señor sí se puede. Amén, amén. Vaya, les cuento, todo parte
perdón, lo que a mí me resonaba, por decirlo así, en mi mente, ¿verdad? En mi cabeza era la cita. Primero es la cita que yo tomo como guía, ¿verdad? Que esa es la que está está en Éxodo, en el capítulo 15, en los versículos del 19 al 21. Entonces, allí en esa cita, lo primero es cuando la hermana de Moisés y de Aarón hace un canto de júbilo, ¿verdad? De agradecimiento al Señor, porque en ese momento acababan ellos de pasar, de cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel acababa de pasar ese mar. Entonces, yo me veía con el Señor, yo le decía al Señor, Señor, yo ya pasé ese mar. O sea, en esa circunstancia, vea, que me llevó a tus pies, yo ya pasé ese Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, pero ya viene el Señor y me dice, entonces, pero ¿cómo hiciste para pasar ese Mar Rojo? ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Era como que el Señor me decía, vaya, tú tenés que explicar, ¿verdad? Tenés que explicar ¿cómo es que tú fuiste pasando cada una de esas etapas? Entonces, vengo yo y me voy un poquito más atrás en el Éxodo y ya me voy en el capítulo 14, en donde ya nos explica, ¿verdad? Allí en la Biblia se nos explica cómo fue el momento de que el pueblo de Israel, desde que sale, ¿verdad?, de Egipto y hasta cuando ya pasa. Entonces, allí fue donde yo encontré como los primeros elementos que yo les hice match con mi vida, ¿verdad? Con cómo inició, ¿verdad?, mi vida. Y era precisamente en el momento en donde el pueblo de Israel va a salir, o sea, ellos van a quedar libres y fue realmente una decisión del rey, ¿verdad? De decir, ok, van a quedar libres, ya lo voy a dejar ir, ya no quiero más plaga, ¿verdad? En ese momento. Entonces, allí es donde vengo yo y ubico la primera parte, ¿verdad?, de mi charla, que yo le doy el título, yo le doy el nombre, que es la identificación del problema. ¿Por qué le pongo la identificación del problema? Porque si bien es cierto que ya dejaban libre al pueblo de Israel, pero cuando ya ellos ya van, ¿verdad?, ya se van, que van a caminar libres, de repente, ¿verdad?, dice el rey y dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿Por qué los he dejado ir? Y le empiezan a decir, mira, los israelitas se han escapado. Entonces dice, ¿y por qué los he dejado ir? Entonces viene y empieza él y manda, vea, prácticamente su ejército, el mejor ejército que tiene, a buscarlos nuevamente. Entonces, cuando ven el pueblo de Israel de que nuevamente vienen los egipcios a agarrarlo, ¿verdad? Entonces ellos se quedan y dicen, o sea, ¿y aquí qué pasa si nosotros ya somos libres, ¿verdad? O sea, ¿por qué nos vienen a perseguir? Entonces, en nuestra vida personal, cuando nosotros estamos pasando en una prueba, nosotros nos sentimos así. O sea, nosotros tenemos un problema, tenemos una situación y vemos como que esos jinetes y esos caballos, ¿verdad?, nos están acorralando, o sea, vienen allí, independientemente de la situación específica que usted o que nosotros estemos pasando. O sea, allí estamos hablando, puede ser un problema financiero, puede ser un problema de pareja, puede ser un problema de un hijo, puede ser cualquier cosa, pero nosotros en ese momento sentimos que el mundo se nos viene abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que particularmente me pasaba a mí? Que yo lo cuento en mi charla, es que yo había perdido a mi hija, ¿verdad? Mi hija de 3 añitos, ella había partido al cielo, pues a través de un accidente automovilístico, y allí yo la había perdido. Entonces yo no sentía, como le digo, yo no sentía que eran los jinetes, ¿verdad? Yo sentía que era el mismo faraón quien me tenía mi presa, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, claro, lo primero es de que usted tiene un problema y usted tiene una situación que lo está atacando. Entonces ahí está, y ahí nosotros vemos esa primera parte, que es la identificación, ¿verdad? Yo quiero ahondar algo, disculpa que te interrumpa, Soraya. Y es el hecho de que a raíz de este problema tan duro, esta prueba tan difícil que tú vives, tú te desconectas de tu alrededor, de tu entorno, y se vienen otros problemas. Y eso es lo que a veces nosotros vivimos sin darnos cuenta, que un problema hace que nosotros olvidemos a un padre, a un hijo,
porque nuestro problema es tan grande que los abandonamos, llegamos molestos y los maltratamos y no nos damos cuenta de que un problema no solamente lo tenemos nosotros, sino que estamos creando más problemas. Y tú lo mencionas en tu charla, que a raíz de esa prueba tan difícil que tú vives, tú ya tenías más problemas. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, quisiera que nuestro oyente oyera lo que tú viviste y cómo saliste de esta primera etapa, donde tú, como tú lo dices en la charla, miren, el perder a un hijo realmente es antinatural, dicen. Perder a un padre es natural porque es la ley de la vida, pero perder un hijo es antinatural y es doloroso y es inexplicable, ¿verdad? Entonces quisiera que nos ampliaras eso, porque muchos de nuestros oyentes puede ser que estén pasando una prueba similar, no necesariamente con la muerte de un hijo, con otro tipo de problemas. Tú has hablado con un problema financiero, un problema de pareja, un problema de vicio, ¿verdad? Sí. Vaya, una de las situaciones que veíamos con mi esposo ahí en eso era, mi hija es gemela, ¿verdad? Entonces, una de las grandes situaciones que en ese momento creo yo que yo vivía era que yo no sabía cómo ayudar a mi hija chiquita que quedaba. Entonces, yo me sentía impotente. O sea, el detalle era de que yo no tenía fuerzas. O sea, yo me sentía completamente por el suelo, ¿verdad? Devastada, triste. Entonces, y me partía el corazón y me partía el alma el ver a mi hija apenas 3 añitos, ¿verdad? Entonces, ella tampoco podía expresar lo que sentía, ¿verdad? Entonces, yo decía, ¿cómo le voy a ayudar? O sea, ¿cómo le voy a ayudar a ella si ni yo misma sé cómo ayudarme con esto, ¿verdad? Obviamente, en ese momento, mi esposo y yo no habíamos tenido ese encuentro personal con Cristo, ni siquiera conocíamos de la comunidad, ¿verdad? Quizás, ¿verdad, amor? Que quizás nos habían invitado en algún momento a ir a asambleas. A ir a alguna asamblea, pero es como cuando uno toma esa invitación y uno dice, sí, en algún momento yo voy a ir, ¿verdad? Y entonces uno la deja pasar. Entonces, además, nosotros con mi esposo sí también estábamos teniendo ciertos problemas de pareja, ¿verdad? Unido a esa situación. Entonces, todo eso, o sea, era un combo, o sea, era un caos completo. Era obviamente mi familia, tanto por parte de mi esposo como de mi parte, queriéndonos ayudar, ¿verdad? Para que nosotros saliéramos adelante de eso. Pero yo creo que ni ellos mismos sabían cómo hacerlo, o sea, trataban, o sea, yo creo que, o sea, trataban de manera, ¿y qué hace uno? O sea, ¿qué hace uno? Uno lo que hace es esconderse, o sea, yo por lo menos, yo lo que decía, o sea, yo quiero que la tierra me trague, o sea, yo no quiero ver a nadie, yo no quiero que nadie me mire, yo no quiero que nadie me vea, yo no quiero, o sea, es un momento realmente bien oscuro, o sea, no lo puedo decir de otra manera, es un momento bien oscuro en donde uno no ve, uno piensa que no hay auxilio de ningún lado, uno piensa que allí se va a quedar, o sea, que allí va a quedar, o sea, allí terminó tu vida ya. O sea, aún sabiendo que tienes tu esposo, que tienes otro hijo, que tienes más familia, que tienes gente que te quiere ayudar, que tienes gente que te va a apoyar, pero uno se siente tan hundido que ni siquiera tiene la fuerza para decir ayúdenme. Y ni siquiera uno puede decir cómo me van a ayudar, porque ni uno mismo lo sabe, ¿verdad? Entonces, sí, es una prueba para nosotros, fue una prueba devastadora, ¿verdad? Entonces, y ahí está como la primera etapa, ¿verdad? La primera etapa. Ok. En este momento vamos a escuchar nuestra primera alabanza de la noche. Es con el grupo Prueba de Fe y la alabanza es Prueba de Fe. Escuchémosla, por favor, con atención, nuestra alabanza de esta noche. Seguimos sentados en esta noche con Jesús, tomándonos un cafecito muy calientito, ¿verdad? ¿Qué tal la alabanza, Soraya? Linda. ¿Cómo le pasó? Preciosa. Está bien, ¿verdad? Sí. Así dicen, en nuestra comunidad lo decimos constantemente, el que alaba al Señor ora 2 veces. Amén. Y cuando escuchamos una alabanza, nosotros nos llenamos de ese espíritu gozoso para seguir adelante. Amén. Continuemos, pasemos a esa segunda etapa de tu charla, Zoraida, donde tú empiezas a sentir
ese quebranto, ese miedo Sí. de que realmente qué va a ocurrir, y le pasa al pueblo y tú lo explicas en la Sí. charla. Así que quisiéramos escucharte esa segunda parte. Vaya, en esta segunda parte es cuando lo que le comentaba, pues cuando el pueblo de Israel ya ve, pues que vienen nuevamente, ¿verdad? Los jinetes, vienen los caballos y todo, entonces lo primero que se siente, pues es el miedo, ¿verdad? Porque me dicen, ya me van a agarrar de regreso y ya, o sea, ya vuelvo a ser esclavo, ¿verdad? Algo de lo que yo ya tenía libertad y ya vuelvo a la esclavitud. Entonces, ahora, pero bien, ¿cómo se aplica aquí a mi vida y cómo sale, verdad, todo esto? En este momento, en esta etapa, obviamente, después de que pasa todo esto, en esas primeras semanas, creo yo tenía un miedo terrible, ¿verdad? O sea, un miedo terrible, me sentía desesperada, me sentía angustiada, una tristeza, o sea, realmente me sentía súper triste. Y quizás lo más difícil de afrontar para mí era la culpa, ¿verdad? O sea, yo creo que ese era uno de los ingredientes que era de los que más me hundían, o sea, ese era el que me tenía más agarrada. Pues aparte de eso, pues también había en mí también una falta de perdón, ¿verdad? Hacia la persona, pues, que había cometido, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que muchas veces con Tito le decía, pues, que yo no sabía cómo iba a salir de esto, ¿verdad? O sea, que yo me sentía tan angustiada, tan desesperada, tan triste, o sea, que no sabía cómo iba a salir, o sea, no sabía, y lo único que yo sabía hacer era llorar, o sea, lo único que yo sabía hacer era llorar y llorar y llorar, o sea, ¿qué hacía? O sea, lloraba con Tito, lloraba con mi familia que llegaba, lloraba, o sea, quizás con la única que no lloraba, ¿verdad? Era con mi hija, porque según yo decía tenía que permanecer fuerte ante ella, ¿verdad? Entonces, pero yo ya había llorado como para llegar donde ella y abrazarla, entonces, o sea, yo me sentía completamente hundida, o sea, eso era quizás, o sea, el miedo, la culpa. O sea, aquí hay esto de la culpa y también yo sentí un enojo con Dios, ¿verdad? Entonces, a veces como que es bien difícil el decir, no, mira, yo realmente estoy enojada con Dios. O sea, yo creo que Dios, o sea, aquí se pasó conmigo, o sea, y se le vienen a uno pensamientos como, ¿qué de malo? O sea, ¿qué cosa tan mala hice yo para que realmente Dios me castigara de esa forma? Porque cuando uno no está en el Señor, uno utiliza este tipo de frases, inclusive yo llegué a un momento, y Tito lo sabe, pues, que yo llegué a un momento en donde yo decía, o sea, yo me decía, era como que una verdad que yo me estaba queriendo creer, y yo decía, no, es que la verdad que Dios no existe, que si Dios existiera, Él hubiese apartado a mi hija de este momento, o sea, Dios no existe, y Él, o sea, la gente ocupa eso, pero es para un consuelo, o sea, es para consuelo de tontos, o sea, Él no existe. Y esa era mi manera de pensar, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Entonces, Tito, por el contrario, quizás también sí, pues él también vivió a la par mía este momento, ¿verdad? No fue un momento aislado. Quizás una de las cosas paradójicas, porque la verdad que es esto que uno dice, ¿Cómo puede pasar? Si yo le mencionaba que mi matrimonio también estaba un poco tambaleante en ese momento, entonces algo como esto, quizás lo primero que uno piensa es, no, aquí esto ya terminó, ¿verdad? O sea, esta es la cereza o esta es la gota que rebalsa el vaso y aquí ya todo termina. Entonces, paradójicamente, sucedió todo lo contrario, ¿verdad? Cuando sucede esto, nos unimos nosotros más como pareja, ¿verdad? O sea, yo en Tito encontré ese apoyo que yo necesitaba, ¿verdad? O sea, cuando yo quería llorar, cuando yo sentía deseos de llorar, era él el que llegaba, me abrazaba, me consolaba, y él estaba allí, me animaba. O sea, yo le decía a Tito, yo no sé de dónde tú agarras las fuerzas para hacer esto. De hecho, hay algo que creo que eso sí nunca lo he comentado, ni siquiera en ninguna charla ni nada, pero ahorita me acabo de acordar que hace poco se lo dije, hace poco se lo volví a recordar a Tito. Yo le decía, cuando fue en el momento ya que era ya del entierro de nuestra niña, ¿verdad? Repito, nosotros no estábamos en la comunidad todavía.
Entonces, nosotros queríamos cantarle, ¿verdad? O sea, cantar, pero obviamente no teníamos alabanza, porque no era eso lo que nosotros conocíamos, ¿verdad? Claro. Entonces, Tito llevó su guitarra, porque él puede tocar guitarra, entonces él llevó su guitarra y él cantó 2 canciones. Entonces, una de ellas fue la que canta Rocío Dúrcal, la de Amor Eterno, ¿verdad? Y otra más, pero quizás la de Amor Eterno es la más emblemática. Yo le decía, Tito, no entiendo de dónde tú sacaste las fuerzas para poder cantar en ese momento. Claro. O sea, entonces él para mí se volvió en ese momento, se volvió la persona en donde yo me refugiaba, en donde yo, ayúdame, ¿verdad? O sea, ayúdame a salir de esto, porque no puedo, ¿verdad? Entonces, ahí es, ese miedo, es que cuando yo digo la palabra miedo se me queda chiquita al decir, ¿verdad? Ese miedo, esa angustia, esa desesperación, esa gana de querer inclusive tirar todo por la borda, si yo estoy trabajando, yo ya no quiero trabajar, de tirar todo, todo lo que es todo. Entonces, ahí, esa era como la otra. ¿Y qué pasó entonces, Soraya? Para ¿Qué pasó después? Haga ese cambio, ese viraje de 360 grados, donde tú empiezas a sentir ese cambio. ¿Cuándo empiezo a sentir ese cambio? A escasos días, porque yo creo que fueron a escasos días, es que llega alguien de esta comunidad a hacerme la invitación. Si yo creo, fue a un par de días, ¿verdad, mi amor? Si yo creo que estábamos en la velación todavía, ni siquiera había sido el entierro de la niña. Cuando llega alguien que es una pariente de Tito, y nos llega a hacer la invitación para que nosotros hagamos este retiro con la comunidad. Ahí nos llega a invitar directamente para ir a este retiro. Entonces, mi primera respuesta fue no, porque como yo ya estaba, yo estaba enojada con Dios. Yo decía, no, yo no, ¿verdad? Imagínese cómo está uno, cómo el miedo y todo eso, cómo este problema lo envuelve tanto a uno, sabiendo uno que necesita ayuda, le están brindando una ayuda y uno la rechaza. ¿Pero por qué la rechaza? ¿Por qué? Porque uno tiene en su pensamiento, en su creencia, que el culpable de esta situación es ese Dios, ¿verdad? Claro. Entonces viene y ella me invita, y yo casi que creo que ni le escuché lo que me dijo, pero obviamente mi esposo sí escuchó la invitación claramente. Y él me decía, Zoraida, tenés que ir, tenemos que ir a ese retiro. Tenemos que ir, mi mamá era otra de las personas que me decía, hija, tenés que ir a donde ella te dice. Llegaba quizás, pero la insistencia de Tito era tal que llegó un momento y quizás en mi inconsciente, en mi subconsciente, yo no sé, que había algo, pero allá bien profundo en mi interior que me decía que sí lo tenía que hacer. Y la única razón por la cual yo dije, ok, voy a ir, porque yo dije, si esta es la forma en cómo yo le voy a ayudar a mi hija, porque no sé cómo hacerlo, entonces voy a ir. Inclusive cuando yo iba de camino para ese retiro, y yo me recuerdo que iba en el bus, yo me quería salir de ese bus, ya decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Así llegué. Entonces la tercera etapa que es de esta charla, yo la he llamado la exhortación, porque a mí la exhortación, esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, ese algo más, era esta invitación a este retiro. Yo voy a este retiro y yo continuaba enojada ahí en ese retiro. Cuando dan esa charla, ¿verdad?, del amor de Dios, yo creo que escuché esa charla y yo decía, ¿de qué están hablando? ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Entonces, ¿pero qué pasa, verdad? Yo creo que Dios sabe la necesidad que uno tiene, y el Señor a través de este retiro va tocando, ¿verdad?, con los testimonios, con las charlas. Obviamente ahora entiendo pues que hay toda una preparación de los servidores para que el Espíritu Santo llegue a uno, pues, y uno pueda abrirse, aunque uno llegue cerrado, porque yo llegaba cerrada a este lugar. Entonces las palabras de Tito me animaban cuando me decían, no, tenés que ir y todo eso. Entonces al final yo salí de ese retiro, Noé, con esperanza. Yo no le puedo decir a usted que la tristeza se me fue en ese momento, porque sí me sentía diferente. Sí, quizás, inclusive yo hasta mi rostro lo sentía diferente y la gente me veía diferente, pero yo me sentía triste todavía. Claro. Pero ahora la esperanza que yo ya no tenía, porque yo ya la había perdido,
volvió a mi vida. Entonces yo encontré una luz y encontré una puerta y yo dije, sí se puede, sí hay un lugar, sí hay un camino, sí hay un por dónde seguir. Entonces fui yo un fin de semana, el siguiente fin de semana va Tito también a ese retiro, entonces lo hicimos a la par. Lo hicimos en nuestro grupo San Juan, amado grupo San Juan, que todavía estamos en nuestro grupo San Juan, y allí nos quedamos, ¿verdad? Entonces eso fue para mí la definición de lo que es la exhortación, o sea, llegar a ese momento. En mi vida, en mi testimonio fue llegar a ese momento. Ahora, para una persona, ese momento de exhortación puede ser porque el momento de prueba no necesariamente va a llegar antes de conocer a Cristo. El momento de prueba puede llegar en Cristo también, claro, ¿verdad? Entonces, si el momento de prueba llega cuando ya está en Cristo, entonces es el ánimo de las personas, la oración de las personas, el estar ahí orando por esta persona, el estar escuchándolo, o sea, el estar animándolo, el estar diciendo tenés que venir para alabar y darle la gloria al Señor, porque es la verdad, tú ya lo conoces, tú ya sabes. O sea, no es lo mismo pasar una prueba sin el Señor que con el Señor. O sea, es completamente diferente. Entonces, ahí viene esta parte que es la exhortación. Hay algo que quiero yo agregar, porque lo he vivido particularmente, y nos pasa a muchos. Cuando ya estamos en los caminos del Señor y nos pasa una prueba, queremos vivirlo solo, orándole al Señor. Pero nosotros que vivimos en comunidad debemos de entender que necesitamos buscar ayuda. Amén. Con nuestro ministro, con nuestro pastor, con un hermano que creamos que nos pueda dar palabras de aliento, una oración inspirada por el Espíritu Santo que nos puede ayudar. Amén. Y a veces no pedimos esa ayuda. Uh-huh. Y el hecho que estemos en el camino del Señor no quiere decir que no necesitemos esa ayuda. Y por eso está estructurado de esa manera. Un sacerdote puede ser. Amén. Cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros recibimos el sagrado cuerpo del Señor, eso nos puede ayudar, por supuesto que sí, y debemos de buscarlo, para no estar solos en este paso de prueba. Porque entre más oremos, más nos va a acompañar el Señor en la prueba. Y debemos de recordarnos que el Señor no nos manda una prueba que nosotros no podamos soportar. Amén. Amén. Siempre la podemos soportar, pero claro, debe de ser en oración. Amén. Debe de estar buscándolo. Amén. Entonces, por eso es importante, amigos, hermanos que nos escuchan, es que busquemos también ayuda. Si estamos en los caminos del Señor, si estamos en una prueba, busquemos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor a través de un instrumento que puede ser un amigo, un sacerdote, nuestro ministro, nuestro pastor, pero busquémoslo. Amén. No sé, ¿quieres agregar algo, Soraya? Sí, en esta parte de la exhortación, en la palabra de Dios, la cita era, o la parte de la cita que está en Éxodo 14, es cuando Moisés le dice a los israelitas, ¿verdad?, que ya están ahí prácticamente frente al mar, ¿verdad?, y que ven a los jinetes, ¿verdad?, que ya vienen avanzando. Entonces, la palabra de Moisés es: no tengan miedo. No tengan miedo. Entonces, porque nosotros sí nos llenamos de miedo cuando estamos ante una prueba, porque nosotros pensamos que no vamos a salir de esa situación. Entonces es el que el Señor nos dice a través de la palabra: no tengas miedo, no tengas miedo. Y muchas veces son verdades y ya estamos en los caminos del Señor que ya las sabemos. Pero hay momentos en donde nosotros necesitamos escuchar nuevamente esas palabras, ¿verdad? Entonces, decir, no tengas miedo. Entonces, si uno vuelve y recuerda y dice: si el Señor me dice que no tenga miedo, si el Señor me dice que Él va a librar la batalla por mí, si el Señor me dice que Él va delante de mí, entonces nuevamente ya viene ese ánimo y uno decir: sí puedo salir, sí puedo continuar con esto, ¿verdad? Entonces, eso es quizás lo que quería agregar en esta parte de lo que es la exhortación, ¿verdad? O sea, el no tengan miedo. Entonces eso es, eso es como de donde yo me agarré realmente, de decirle al Señor, o sea, no tengo miedo. O sea, no tengo miedo porque voy a salir de acá. O sea, no tengo miedo.
¿verdad? Pero como usted bien lo dice, ¿no? Con la ayuda pues también de la demás gente. Ahora, pero esa parte ya viene la siguiente etapa, que bueno, ya me adelanté. Se adelantó, exactamente. Bueno. Fíjense que yo también tengo un pequeño testimonio de lo que acabas de decir tú, que realmente no importa el tiempo que uno esté con el Señor, a veces tiene que reflexionar un poco. Me pasó la semana pasada, yo soy microempresario y el día lunes 26 yo no tenía completo el pago de planilla y empecé a sentir, ¿y qué voy a hacer? Ojalá que me pague. Y empezó una desesperación. Sí. Y había pasado lunes y martes y de repente, la reflexión. Si hoy soy un hijo de Dios, amén. Si hoy ya sé lo que tengo que hacer. Amén. ¿Y qué es lo que hice? Tranquilizarme, pedirle en oración al Señor que yo soy su hijo, que Él es un Padre amoroso, que no me iba a dejar solo y que yo iba a estar feliz todos los días. Y así lo hice. Sencillamente dejé por fuera el problema, se lo entregué al Señor y seguí mi día. El día viernes que tocaba pago, yo dije, ¿y hoy cómo voy a hacer? Estando desayunando, me cae un WhatsApp. Leo el WhatsApp cuando estaba desayunando y un cliente me dice, licenciado, ya le tengo los cheques. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué rápido me contestó. Señor, si tú eres un Padre fiel. Amén. Entonces, tenemos todavía, como le digo, de reflexionar y de entender, no importa el tiempo que tengamos. Realmente debemos de tener puesta la confianza en el Señor. Amén. Y algo importante que tú has hecho énfasis hoy, no tener miedo. Amén. Porque Dios está con nosotros. Y amén. Si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Ok, vamos a pasar a nuestra segunda alabanza de la noche. Es Amor y Verdad. Y la alabanza es Ánimo, levántate. Escuchémosla. Bueno, nuevamente estamos con ustedes aquí sentados en un café con Jesús. Tenemos a nuestra invitada de lujo de nuestro amado grupo San Juan. Sí. Zoraida de Barrera. Amén. La acompaña a su esposo Tito Barrera. Cuando oyen que ella ha dicho Tito, es a su esposo que está refiriendo, que le ha acompañado en toda esta prueba. Ha sido su fortaleza, ustedes lo han escuchado. Debemos tener esa pareja siempre y debemos ser esa pareja que fortalece a la otra pareja, porque somos uno. Así lo dijo el Señor, que dejamos a padre y madre para convertirnos en uno. Y cuando uno es el que está sufriendo más que el otro, el compañero debe de ser su fortaleza. Pero vamos a continuar con Soraya, que nos diga cómo es la parte cuarta y quinta de su prédica, de su charla, para que nos diga cómo es ese caminar en esa prueba tan dura que ella vivió, y pongamos nosotros tenerla de ejemplo de que con el Señor sí podemos salir. Amén. De cualquier prueba, independiente si es pequeño o grande. Amén. Amén. Bien, en esta cuarta etapa, que es la que yo le he llamado caminar en fe, la cita, o solamente voy a leer un pedacito de la cita porque es importante, donde dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Palabra de Dios. Amén, palabra de Dios. Entonces, es como cuando, ok, ¿verdad? Ya estoy en esto, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a salir, no sé, pero el Señor me dice que siga adelante. Entonces, ubicándonos primero cómo estaba el pueblo de Israel, en donde atrás tenía, ¿verdad?, al faraón, delante de ellos estaba el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, tenían dos opciones ahí. O se ahogaban, o las mataban. Exacto. El ejército. Exacto. Entonces, esas eran las únicas dos opciones que tenían. Entonces, pero cuando viene y le dice a Dios, ordénales que sigan adelante. Entonces, el Señor a nosotros muchas veces en medio de nuestra prueba nos dice exactamente eso. Sigan adelante, ¿verdad? Caminando. Entonces, claro, ¿verdad? Yo veo y si voy a seguir adelante y voy a ver el mar, entonces lo primero que uno dice, Dios mío, ¿y aquí qué voy a hacer? O sea, yo aquí me voy a quedar. Entonces, claro, cuando el pueblo de Israel viene y empieza a tomar la actitud de caminar, aún sabiendo que, o sea, yo me imagino que a ellos se les ocurría, bueno, quizás, o sea, el Señor me va a dar las fuerzas para poder nadar y salir al otro lado y sin ahogarme. Entonces, al contrario, o sea, el Señor hace algo sorprendente, ¿verdad? Abre las aguas para que la gente camine, ¿verdad?
como por tierra seca. Entonces, pero en ese momento cuando se empieza a caminar y cuando, imagínense, vemos esas olas, ¿verdad? Vemos ese mar, esas grandes paredes, ¿verdad? De mar, y que yo voy a ir caminando ahí, o sea, también voy a caminar allí, pero a mí me va a dar miedo. Tú estás diciendo ahorita allí lo que viste en la película que nos menciona. Exacto. Cada quien nos imaginamos esas paredes de que agua están ahí fuerte, pero no se caen. Pero no se nos dejan pasar a los hijos de Dios. Amén, nos dejan pasar a los hijos de Dios. Entonces, ¿pero qué implica esto, verdad? O sea, como yo lo digo en la charla, hay personas que pueden pasar que desde un principio ellos dicen, no, el Señor ya me dijo que no tenga miedo, que Él va a pelear mi batalla, yo voy a seguir adelante, yo voy a pasar al otro lado. O sea, y gloria a Dios. Pero también hay un tipo de personas en donde dice, no, quién sabe, a saber, yo aquí quizás me voy aquí, uy, ese tiburón se va a saltar y me va a comer, ¿ve? Entonces yo no voy a lograr salir. O ¿qué pasa si yo voy a empezar a caminar y a medio camino las aguas se vuelven a juntar? Y entonces o sea, hay una variedad de situaciones que puede pasar, pero el Señor lo que nos dice allí, por eso yo le llamo caminar en fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? O sea, el Señor en ese caminar en fe, ¿qué era lo que me estaba diciendo específicamente? Y yo lo estoy diciendo en singular, pero realmente este es un testimonio que compartimos los dos con Tito, ¿verdad? O sea, ¿qué nos mandaba el Señor a hacer, verdad? Es la forma correcta como lo tengo que decir. ¿Qué nos mandaba el Señor a hacer, verdad? Una de las cosas principales que nos mandaba a hacer era perdonar, ¿verdad? Perdonar a la persona, pues, que había, ¿verdad? Causado este accidente y a la cual yo no había perdonado, ¿verdad? A la cual antes de mi retiro esta persona había llegado pues a decirme que lo perdonara y yo le había negado mi perdón. Entonces, después del retiro, ¿verdad? Cuando yo empiezo a conocer la verdad, cuando me la empiezan a enseñar, cuando yo la empiezo a escuchar, o sea, me doy cuenta, ¿verdad? El caminar en fe implica también el hecho de que yo estoy ya sembrada en una comunidad y la comunidad me provee de herramientas para que yo pueda salir adelante. ¿Qué tipo de herramientas? La administración, el pastoreo, las asambleas, los rediles. O sea, todas estas cosas son las que nos ayudan o lo que me ayudaba a mí a poder seguir adelante. Entonces, una de las cosas que el Señor mandaba era a perdonar, ¿verdad? Entonces, yo al principio yo decía, no creo que pueda hacer eso. Pero hubo un momento en donde nosotros con Tito teníamos una sed de la palabra de Dios que no se imagina, ¿no? O sea, nosotros nos decían, va a haber una charla, va a haber un mensaje, va a haber, no sé, nosotros con Tito íbamos, ¿verdad? Fuimos a escuchar varias charlas. En una de esas charlas que nosotros escuchamos, el tema de la charla era la familia, escuela del perdón y la reconciliación. Estábamos los dos con Tito ahí escuchando esa charla. Que por cierto fue del hermano Salvador Gómez, él era el que estaba dando esa charla. Y escuchamos pues toda su prédica y él lo que mandaba y era del perdón. Esa charla, ese mensaje era del perdón. Cuando nosotros salimos allí con Tito, pues, o sea, fue algo que el Espíritu Santo creo que nos puso y nos revela a los dos y tomamos la decisión de ir a buscar a esta persona y decirle, lo perdonamos, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Ahora, no es fácil. Claro. No es fácil. Entonces, como a las 9 de la noche tocando. Como a las 9 de la noche. Nosotros le tocamos la puerta, nos abre la puerta y cuando nos ve, él se sorprende, ¿verdad? O sea, yo creo que él pensaba que nosotros íbamos a saber a qué me vienen a hacer. Exacto, entonces pues le dijimos, no, mire, no se preocupe, ¿verdad? No venimos, queremos hablar con usted de algo. Entonces, sí, está bien, pasen adelante, pasamos adelante. Pues ahí conversando con ellos, o sea, la más emproblemada en ese tema era yo, por lo menos en ese momento. Entonces yo le decía a él, yo le dije, el día que usted llegó donde yo estaba y me pidió perdón, yo a usted le negué mi perdón. Pero esta noche yo vengo a usted aquí junto con mi esposo para decirle que si usted necesita escuchar de nosotros que lo perdonamos, le venimos a decir precisamente eso. Qué bueno. Que lo perdonamos. Entonces estaba la esposa también de esa persona y realmente fue un momento glorioso. O sea, no se lo puedo decir de otra manera.
fue un momento glorioso. Conversamos un momento. Hablamos, porque esto fue relativamente poco después de que yo había hecho, que ya los dos habíamos hecho nuestro retiro. Fue un par de meses después. Hablamos, pues, y cuando hablamos dijimos, pues, que nosotros realmente íbamos a trabajar para el Señor y que nuestras familias iban a trabajar para el Señor, ¿verdad? Entonces me recuerdo que nos tomamos de la mano, rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y nos despedimos. Qué bueno, qué bueno. Y el Señor, en la palabra escrito también, cuando le llevan las ofrendas y dice, pero si no te has puesto en paz con tu hermano, ve y regresa, dijo. Porque esa falta de perdón nos daña más a nosotros a veces, porque sabemos ya en los caminos del Señor que no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Y yo creo que nos libera ese gran perdón. Eso que tú dices, eso glorioso que es, esa es la liberación que Dios nos da cuando tomamos esa decisión difícil como humanos, por supuesto, pero hay necesidad de hacerlo. Amén, amén. Y de hecho, como usted lo menciona, es precisamente yo ahí sentí una liberación. O sea, cuando yo llegaba a las asambleas después de mi retiro, yo llegaba y yo decía, o sea, yo no sé cuándo yo me voy a levantar y voy a danzar y voy a aplaudir como esta gente lo hace. Porque yo no me sentía todavía con la alegría, ni con el gozo, ni con la energía, ni con la fuerza para hacerlo. Cuando hicimos esto fue algo, como le digo, glorioso, y es como que el Señor me inyectó algo ahí. Entonces yo empecé a sentir ya como esa alegría, ya ese sabor, ese Espíritu alabar, Santo. el Espíritu Santo, ese alabar. Ahora, la otra parte también, que es en lo que la caminar en fe, es lo segundo, era que es otra de las partes que a mí más me costó, que vino después, fue el perdonarme a mí misma, ¿verdad? Porque le mencioné el tema de la culpa. Entonces, o sea, para mí este fue un proceso que me duró un poco más de tiempo para poder yo liberarme de la culpa, ¿verdad? Porque eso no me dejaba en paz. O sea, yo en esa parte no tenía paz. Entonces, ¿qué hacía? O sea, porque sí salí con esperanza de ese retiro, pero sí había tristeza, sí todavía sentía deseos de llorar, sí me sentía agobiada, sí todavía me sentía con angustia, sí. O sea, en este caminar con el Señor había momentos en donde yo me despertaba en la noche llorando, pero ya conocía la palabra de Dios. Entonces, lo que hacíamos con mi esposo, y me recuerdo, abríamos la Biblia y me iba a los Salmos. Entonces Tito me decía, mira, repetí esto, decilo, o sea, repetilo, y empezábamos a orar con los Salmos. O sea, yo lo único que hacía era, o sea, yo le decía a Tito, yo me siento desesperada, yo siento que me voy a morir aquí, o sea, aún después yo le decía, yo siento que me voy a morir, yo no me siento bien, ¿verdad? Entonces, y empezábamos a leer los Salmos. O sea, Tito lo único que hacía era abrazarme. O sea, él me abrazaba y me decía, tranquila, Zoraida, ya vamos a estar bien, ya vas a ver que ya va a pasar. O sea, ¿qué era lo que acompañaba el caminar en fe? El caminar en fe era la oración, como usted lo acaba de mencionar. O sea, aprendí, me enseñaron cómo tenía que orar, ese diálogo con el Señor, el abrirle mi corazón al Señor y decirle, Señor, yo me siento todavía enojada contigo. O sea, Señor, yo sé que he tenido un momento contigo, pero yo me quiero sacar ese enojo contigo. O sea, son tantas cosas, ¿no? que o sea, yo tenía que trabajar con el Señor. Claro, no es fácil, claro. No es fácil. Ok. Que tenía que trabajar con Él, pero era eso, precisamente la comunidad me ayudó de una manera grande, al igual que mi familia, al igual que Tito. Pero eran, o sea, una de las cosas que sí hice en ese momento, porque yo decía, o sea, el Señor ya me está dando las herramientas para poder salir de eso, ¿verdad? Era la Eucaristía diaria, la misa diaria, la oración, no perderme las asambleas, ir a nuestros rediles, pedir que oraran por mí, la administración. O sea, fue un conjunto de todo eso, y ahí empezar a caminar y empezar a caminar y empezar a caminar y empezar a caminar. Y en un momento porque nosotros empezamos a servir bastante rápido, después que hicimos nuestro retiro, en una de las primeras reuniones de servidores que nosotros tuvimos, empezamos a hacer como oraciones de liberación, y la persona que estaba al frente dijo, bueno, si usted tiene fe y si usted quiere ser libre de algo, usted dígalo en este momento que el Señor la va a liberar. Entonces en ese momento yo tomo la decisión y yo dije, yo siento culpa, yo me quiero liberar de esta culpa.
Entonces lo dije expresamente, algo que solo lo andaba, y claro, mi ministra lo sabía, mi esposo lo sabía, pero nada más, ¿verdad? Entonces cuando yo lo hago público, llegan como 10 mujeres, no sé cuántas eran, a imponerme manos todas, ¿verdad? Cuando yo vengo y hablo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que ese día empecé a llorar y a llorar y a llorar ahí en esa reunión de tercer día con los servidores, pero después de ese día, o sea, eso fue Zoraida, completamente nueva. Fue otra cosa. Entonces, ese caminar en fe, porque si usted se da cuenta, no es que todo vino de un solo. Sí. O sea, fue claro, poco a poco a ir trabajando con el Señor, ir trabajando con el Señor, ir trabajando con el Señor, ¿verdad? Hasta llegar al momento en donde decir, Señor, gracias por esta prueba. Claro. Gracias. Claro. Sí. Gracias. Obviamente son, ¿verdad?, lo que son hoy como servidores de nuestra comunidad, porque esa prueba ha sido la que los ha fortalecido en el tiempo, ¿verdad? Amén. Soraya, finalmente la etapa, quinta etapa, para ir cerrando ya nuestra noche. Bueno, esta quinta etapa ya es contado más o menos así un poco breve, ¿verdad? Estas partes que he vivido con el Señor, ¿verdad? Que el Señor me decía, vea y cuéntales lo que ha pasado contigo, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando yo empiezo ya a entregar todo esto, entonces el Señor viene y me empieza a llenar de gozo, me empieza a llenar de alegría. Empezamos pues con Tito a vivir nuestras asambleas, a vivir nuestro servicio, a vivir de esos momentos de una manera increíble. O sea, cuando yo decía, ¿cómo yo voy a danzar con esa libertad que veo que la gente danza? Sí. Entonces yo empecé a danzar y a alabar con esa libertad. Y ahora, al día de hoy, inclusive, cuando yo siento que hay una situación, una prueba, algo que nuevamente está por ahí, ¿verdad?, atacando, entonces sé que lo que tengo que hacer es, independientemente cómo me sienta, levantarme a alabar al Señor. Amén, amén. O sea, esa es, o sea, el camino para salir es allí. Entonces, pasar luego el mar, ¿qué voy a encontrar? Entonces ahí es cuando viene, ¿verdad?, la hermana de Aarón y da ese himno, ¿verdad?, con panderetas, alabemos, cantemos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que encuentro? O sea, ¿qué es lo que encuentro? Es prácticamente yo encuentro mi tierra prometida. Encuentro un nuevo matrimonio con mi esposo, encuentro, o sea, un nuevo vino con él en nuestro matrimonio. Encuentro a mi hija que va creciendo, se va fortaleciendo, que la vamos ayudando, que la vamos acompañando. O sea, al día de hoy, ella ha venido caminando, el Señor también, un par de años después, nos da a nuestro hijo. Sí. A nuestro segundo hijo es a Tito, ahora ya él ya tiene 13 años, la niña tiene 18 años, ya nuestra hija pues ya es una servidora de nuestra comunidad. Amén. Mi hijo, el niño ya está también en Samuel, todavía no sirve, pero es un pueblo constante de Samuel. Entonces el Señor, o sea, eso es ya la tierra prometida que el Señor nos ha dado. Ahora, no quiero decir de que ya no tenemos pruebas, que ya no hay situaciones que tengamos que trabajar, que ya no, o sea, todavía hay cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es que en medio de todo esto el Señor ya nos ha llenado de alegría y del gozo, y que ahora con toda libertad, tranquilidad y paz en mi corazón puedo decirle al Señor, gracias, Señor. Sí existe entonces el Señor. Sí existe el Señor. Sí existe el Señor. Creo que es bien usual que nosotros nos enojemos a veces con el Señor, porque no era lo que esperábamos. Así pero es. En fe nosotros hacemos que nuestro corazón cambie. Amén. Y que en el devenir del tiempo encontremos de que siempre hay una razón y un propósito para nuestro Señor. Amén. En las cosas que nos ocurren en nuestra vida, buenas o malas. Así es. ¿Verdad? Aunque a veces parecieran que son muy duras. Sí. Yo recuerdo que cuando murió mi madre, yo ya estaba en los caminos del Señor y sentía culpa. Pero culpa por no haber llorado como cuando murió mi padre. Porque cuando murió mi padre yo no estaba en los caminos del Señor y entonces me dolía y yo lloré a mi padre. Pero mi madre no, porque yo sabía que ella iba a un encuentro personal con el Señor. Amén. Y estaba en un mejor lugar. Yo me sentía hasta contento. Y de repente sentía culpa de... ¿Por qué me siento contento? Porque me siento contento sin mi madre. Pero es por eso, porque nosotros entendemos, hay cosas que queremos darle, explicarnos humanamente. Sí. Y no hay que pedir explicación humanamente a las cosas del Señor, sino hay que darle gracias en todo momento y en todo lugar. Amén. De las cosas que nos ocurren. Amén. Amén. No sé, para cerrar, ya tenemos un minutito, ¿verdad? Quisiera que nos hagas el cierre de esta noche de esta tu prédica tan hermosa que hemos escuchado.
Bueno, quizás para cerrar pues este mensaje, ¿qué es lo que puedo decir? Es que ante cualquier prueba, ante cualquier situación, hay una solución. Y una única solución, que es Cristo Jesús. Amén. Independientemente de qué tipo de prueba, cómo estemos, o sea, el Señor no nos va a dejar tirados ahí en medio en el Mar Rojo. El Señor nos va a sacar al otro lado y vamos a salir. Y vamos a salir alabando y dándole la gloria al Señor. Cerraremos con una oración. O sea, le vamos a dar el placer a Tito, tu esposo, que nos haga la oración de cierre. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, te queremos dar gracias en esta noche porque nos has permitido estar acá en este programa, tu programa, sentados en un café contigo, mi Señor Jesús. Y esta noche tú has querido que podamos conversar sobre ese tema tan especial de cómo pasar de una prueba al júbilo. Y así como bien decía Zoraida, esas etapas en las que nosotros vivimos cuando enfrentamos una prueba, cuando la identificamos, cuando nos enfrentamos al miedo, a la desesperanza, al no saber qué va a pasar. Pero tú siempre en tu infinita misericordia mandas tus ángeles para que nos exhorten a caminar, que nos exhorten a darnos palabras de ánimo, para que podamos caminar en fe y sabiendo que con la constancia de estar en tus caminos caminando, ahí podremos encontrar ese traspaso de esa prueba del dolor hacia el júbilo, para poder ser consolados, como dice tu palabra en 2 de Corintios 1, que somos consolados con el consuelo que viene de ti, para que después, posteriormente, nosotros con ese mismo consuelo podamos consolar a otros que sufren más adelante esas pruebas. Y Señor, yo te quiero pedir por todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que están pasando por pruebas en este momento, para que sirva esta oración y este programa como una exhortación para que sigan adelante, para que caminen en fe, que contigo esa prueba va a pasar. Contigo van a llegar ese júbilo y ese consuelo que servirá para testificar tu gloria y tu poder. Gracias te damos, mi Señor, porque todo te lo hemos pedido a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos.